EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Bueno, buenas noches desde España, buenas tardes o buenos días de donde estéis viéndonos, ¿verdad? Hoy hablan desde Guatemala. Hola, ¿qué tal? Desde Costa Rica, desde Perú, desde El Salvador. Qué guay, cuánta diversidad cultural, qué bonito. Desde Honduras, México, desde Chile, Colombia. Tengo muy buenos amigos de México. Bueno, pues si os parece, vamos a continuar con la sesión. Voy a compartir pantalla. Hoy toca una que estabais esperando, ¿verdad? Ya vamos ahí a la parte de tratamiento. A ver si consigo... Vale. Como os decía, hoy vamos a... Voy a dejarme el chat abierto por si tenéis alguna duda. Recordad siempre, ¿vale? Que las preguntas las podéis realizar 15 minutos antes de que acabe la clase, ¿vale? Os lo digo porque si me escribís no me voy a poder contestaros en el mismo momento para no perder un poco la dinámica de la clase, ¿vale? Bueno, como os decía, estábamos viendo el trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? En las clases anteriores vimos, bueno, qué significaba ansiedad, cómo diferenciar cuando es ansiedad patológica de cuando es ansiedad, pues, adaptativa, ¿verdad? Que todos en algún momento, todos y todas, las hemos sentido. También diferenciábamos entre ansiedad, fobia, estrés, ¿vale? Muchos me habéis dicho que en el cuestionario la fobia se marca como que es racional. Es un error, ¿vale? Es irracional. No os preocupéis, que sé que muchos me habéis puesto ese mismo correo, ¿vale? Que se lo vamos a solucionar desde la plataforma, ¿vale? Muchas gracias. Ser unos alumnos y alumnas tan atentos. Muy bien, se nota que estáis aprendiendo en el curso, ¿verdad? Bueno, pues como os decía, bueno, hemos visto un poco eso en las anteriores sesiones, ¿vale? Y también estuvimos viendo pues cómo evaluar la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Y veíamos que para hacer una buena evaluación del trastorno de ansiedad generalizada, pues antes era necesario que conociéramos un poco qué modelos sustentaba, qué modelos explicaban este trastorno, ¿vale? Porque si sabemos la teoría, pues podemos saber qué preguntar a la persona,
qué cuestionarios mandarle para que ella lo complete y qué más herramientas psicológicas pues podemos usar a nuestro favor. La más importante de todas era el autorregistro, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo se podía hacer. En la columna poníamos situación, en otra los pensamientos que habían venido, en otra también poníamos en la sintomatología fisiológica, la intensidad, ¿verdad? Nos acordamos. Bien. Y bueno, y también como veíamos, los modelos más imperantes eran el de Dugas y el de Borkovec, ¿verdad? Para explicar el trastorno de ansiedad generalizada, que sobre todo era una poca tolerancia a la incertidumbre, ¿verdad? Demasiada importancia a la preocupación y Borkovec añadía, además de esto, pues que la persona también tenía poca tolerancia al malestar emocional. Había como una habitación a sentirse ansioso, frustrado, triste, ¿vale? En fin, estas emociones que suelen acompañar a, a, mm, a la ansiedad, ¿vale? Bueno. Vale, también os enseño uno de los cuestionarios que para mí es muy útil en la práctica clínica, que era también el cuestionario de ansiedad estados rasgos de Spielberg, era ese, ¿vale? Donde podíamos también evaluar pues los rasgos neuróticos, ¿no? de esa persona, que también decíamos que había ciertos tipos de personalidad que se asociaban a la ansiedad. Y también podíamos evaluar la ansiedad estado, es decir, en ese momento el nivel de ansiedad de esa persona, ¿verdad? Y os acordaba que os decía que cada cuestionario tenía que estar estandarizado en el país donde se aplicara ese cuestionario, porque todos tenían como su escala, ¿no? Por ejemplo, en España pues no tendría sentido aplicarle un cuestionario a una persona residente de aquí cuya corrección esté basada, pues, no sé, en población de Alemania, por ejemplo, ¿vale? No, no habría ahí correspondencia, ¿vale? Bueno, también os decía que teníamos que tener cuidado, ¿no? A la hora de corregir el cuestionario, analizar bien a la persona, no basarnos solo en una herramienta psicológica, ¿vale? Por eso usamos siempre varias. Bueno, y ya sabiendo todo esto, pues os voy a enseñar varios modelos para tratar la ansiedad, ¿vale? La base empírica o la que más resultado ha dado a lo largo de tanto tiempo ha sido el modelo cognitivo-conductual, ¿vale? Que son las terapias de segunda generación. No obstante, yo sé que muchos me habéis preguntado sobre mindfulness, aceptación y compromiso. Esas son terapias de tercera generación, ¿vale? Que es verdad que ya están contando con cierto grado empírico, pero a día de hoy la más utilizada sigue siendo el modelo cognitivo-conductual, ¿vale? No os preocupéis que si me da tiempo y puedo, pues en la clase de mañana, que también va sobre tratamiento, pues puedo enseñar algo sobre mindfulness, sobre estas terapias que son de tercera generación, ¿vale? Pero es que estas terapias dan para otro curso, ¿vale? Porque es muy denso. Son densas y además que son varias corrientes, ¿vale? Está mindfulness, aceptación y compromiso, dialéctica conductual, activación conductual, ¿vale? Son varias. Bueno, como os decía, hoy vamos a ver el tratamiento psicológico para el trastorno de ansiedad generalizada y he decidido dividir esta parte en dos bloques. Ese tratamiento centrado más a los aspectos cognitivos, es decir, ya nos acordamos, ¿verdad? Pensamiento, preocupaciones, ¿vale? Y luego la clase de mañana va a estar enfocada a los tratamientos psicológicos para el trastorno de ansiedad generalizada, centrado en los aspectos fisiológicos y conductuales, ¿vale? Que ahí ya os adelanto que entraría, por ejemplo, pues técnica de relajación, de exposición conductual, ¿vale? Como os digo, ambas conforman el paradigma cognitivo-conductual, pero bueno, para que aprendáis mucho, pues he decidido pues subdividirlo, ¿no? en estos dos apartados, ¿vale? En la práctica clínica lo que hacemos es, pues bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Empezamos siempre,
Se suele empezar por el enfoque cognitivo y luego ya metemos experimentos conductuales de exposición, ¿vale? Pero bueno, vamos a ello. Vamos a ver cómo podemos tratar a una persona que nos viene con trastorno de ansiedad generalizada. O si hay alguno de los que están aquí en la sala que sienten pues, que pueden tener este trastorno, pues vamos a ver si le podemos echar un cable. Tened siempre en cuenta de que esto no sustituye una terapia psicológica, ¿vale? Por lo que os recomiendo que si os está afectando fuertemente en vuestra vida, ¿verdad? Que eso era uno de los criterios que veíamos para ver si es un trastorno, que hay un gran malestar subjetivo que afecta a varios ámbitos de la vida, varios contextos, pues entonces hay que acudir a un profesional de la salud mental, que suele ser un psicólogo o un psiquiatra, ¿vale? Bueno, seguimos. Esto lo pongo en grande porque esto es importante que lo sepamos siempre, ¿vale? Para tratar cualquier trastorno, sea el que sea, ya sea anorexia, ya sea trastorno bipolar, ya sea trastorno por depresión, hay que hacer una psicoeducación. Y este módulo siempre es común en todos los modelos de tratamiento, ¿vale? En todos los paradigmas. ¿Psicoeducación qué significa? Bueno, la palabra psicología y la palabra educación. Básicamente es informar a la persona, educar en ese trastorno, ¿vale? La información, cuando la tenemos acceso a ella, calma mucho a la persona, ¿vale? Conocer lo que pasa hace que la persona no se sienta rara, no se sienta como que no controla, ¿no? Un poquillo esa situación, ¿vale? Le da más seguridad y pasa de ser un paciente, ¿no? Que es alguien como más pasivo a alguien más activo, ¿vale? Ya sé lo que me pasa y me puedo comprometer con la terapia, ¿vale? Entonces siempre vamos a hacer una psicoeducación. ¿Cómo sería la psicoeducación en el trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, es importante que le expliquemos pues qué es la ansiedad, que ya un poco lo sabéis de las clases anteriores, y dejar siempre, siempre, siempre muy claro que la ansiedad no se elimina, jamás. Es como si decidiéramos cortarnos un brazo o eliminar el olfato, por ejemplo. O sea, no, es inherente a nosotros, a los humanos, ¿vale? A las personas. Hay situaciones que nos generan ansiedad, porque la ansiedad ya veíamos que tenía un valor adaptativo, nos protegen ante las circunstancias. El problema está cuando no hay un peligro real y sentimos esa ansiedad, esa activación, ¿vale? Bueno, entonces lo dejo ahí muy claro. Esta psicoeducación, como lo acabo de transmitir, ¿vale? Decir que es uno de los trastornos que más índice de recuperación tiene, que no tiene por qué ser crónico, ¿vale? Y que se estima que entre 8 y 11 sesiones, pues la ansiedad disminuye, ¿vale? Ahí, vale, bueno. Como os decía, el tratamiento por excelencia, bueno, pues se lo debemos a Beck y también a Ellis. Son autores que, curiosamente, ambos están hablando sobre lo mismo con diferentes términos, ¿no? Ellis habla más de ideas irracionales, ¿no? Como que tenemos el control de las cosas, somos seres perfectos. Y Beck, técnicamente, ¿no? Es muy parecida a su teoría, pero él le llama, pues, distorsiones, ¿no? Cognitivas. Bueno, ¿cómo funciona este tratamiento cognitivo de Beck? Bueno, pues él tiene la teoría de que cuando procesamos la información, ¿no? Usa mucho el símil con el modelo computacional, como un ordenador que procesa información. Bueno, pues las personas tenemos como unos errores, como unos sesgos cognitivos, ¿vale? Hay esos errores en el pensamiento que es lo que tenemos que corregir, porque ya recordamos que las personas somos pensamiento, somos conducta y somos emoción, y que una afectaba sobre la otra. Por eso es importante educar a las personas en maneras sanas de pensar, ¿vale? Fijaos, la premisa es, se explica al paciente el concepto de pensamientos negativos
Que ya sabemos que los pensamientos negativos pues son aquellos, ¿no? El respirar la ansiedad, ay, no voy a encontrar nunca un trabajo. Ahora vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Pero bueno, para que os situéis. O me va a dar un infarto, ¿vale? La influencia de las situaciones en esto, habrá situaciones en las que sientas más ansiedad o menos. Y habrá situaciones que a lo mejor te generan que tengas menos ansiedad, pero es momentánea, luego la vuelves a tener, ¿no? Hablamos, por ejemplo, pues de comernos las uñas, ¿verdad? De rascarnos. Bueno. Y predicciones en los que sentimos y hacemos, perdón, en las situaciones. El impacto de las interpretaciones y predicciones en lo que sentimos y hacemos. Claro, si me está palpitando el corazón y pienso que me voy a morir o que no voy a encontrar, yo qué sé, a una pareja que me haga feliz, ¿no? En fin, estos errores, ¿no? del pensamiento, pues claro, se retroalimenta, ¿no? Este bucle de ansiedad. Y sé también que es importante cómo identificar estas interpretaciones y predicciones con el objetivo de poder cuestionarlas. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos cuestionar, ¿vale? Bueno, es importante saber que los pensamientos irracionales más frecuentes en el trastorno de ansiedad generalizada son de 3 tipos, ¿vale? Hay muchos más, pero nosotros nos vamos a centrar en este trastorno, ¿vale? Bueno, el primero es la sobregeneralización, que como dice ahí es la sobreestimación de la probabilidad de ocurrencia de un evento negativo, ¿no? Es muy típico, por ejemplo, pensar, pues, digo el ejemplo del trabajo porque creo que es el que quizás, ¿no? Todos nos sintamos más identificados. Cuando despiden a una persona del trabajo y ya piensa pues que nunca más va a encontrar un trabajo, ¿no? Y eso le genera ansiedad. O otra sobregeneralización sería pensar pues que la ansiedad pues le va a durar para siempre y nunca va a poder sentir paz o calma, ¿vale? Otro tipo de pensamientos son los pensamientos catastróficos, que es la tendencia a esperar o interpretar lo peor y ver algo como imposible de afrontar cuando no hay razones suficientes. Ponerse siempre en lo peor, ¿vale? Está ligada a la sobregeneralización, solo que la única diferencia es que en la sobregeneralización la persona, por método inductivo, ¿verdad? Pues induce que si le ha pasado esto en esta situación, pues le va a pasar en muchos más ámbitos, ¿no? O sea, cual sea lo que le haya pasado que es malo. Mientras que el pensamiento catastrófico es que siempre es ponerse en lo peor. Siempre, ¿vale? Nunca voy a conseguir nada. En fin, me carezco de recursos para afrontar lo que sea, ¿vale? Es un exceso siempre de, pues eso, de muchos pensamientos negativos, ¿vale? Y luego están los pensamientos dicotómicos, que son pensamientos del todo nada. O lo hago muy bien, muy bien, muy bien, o lo hago muy mal, muy mal, muy mal. O soy la mejor en mi trabajo, o soy el peor en mi trabajo. O soy muy buen padre, o soy muy mal padre, ¿vale? Estos pensamientos, claro, hacen que las personas sean muy rígidas, ¿no? Y que por tanto sean muy susceptibles a que, pues claro que sienta esta ansiedad, ¿vale? Bueno, sabiendo que estos son los pensamientos más llamativos, ¿cómo podemos cuestionarlo? A este proceso en el cual se cuestionan estos pensamientos, ¿no? Se ponen a prueba, se le llama método socrático o también reestructuración cognitiva. ¿Por qué se llama método socrático? Bueno, la manera de hacer filosofía de Sócrates, ¿verdad? Este filósofo eh, de tan antaño, tan antiguo, pues era como el método de la mayéutica, que él lo que hacía o pensaba, ¿no? Que las personas tenían que dar a luz su propio conocimiento, ¿no? Como si parieran su conocimiento. Y para ello, él no le decía, ¿no? El típico, que cuántas veces hemos escuchado a alguien que tiene ansiedad y una persona le dice, no hombre, tranquilo, relájate, ese consejo ha ayudado exactamente a nadie, claro. Sin embargo, él dice, en vez de decirle eso a una persona, pues vamos a preguntar a las personas para cuestionar esas creencias irracionales, ¿no? Cuando te dicen, es que soy el peor en mi trabajo, pues le podemos preguntar, pero siempre eres el peor y
¿Y cómo lo sabes? ¿Qué pruebas tienes? ¿Vale? Ahora vamos a ver ejemplos de cómo podemos debatir. Pero esto significa reestructurar cognitivamente, ¿vale? Bueno, como os pongo ahí, el siguiente paso es explicar la importancia del cuestionar los pensamientos negativos. Y le enseñamos a las personas que debatan con ellas mismas, ¿vale? Como veis ahí se trata de examinar la validez de las interpretaciones y predicciones hechas con el fin de sustituirlas por cogniciones más realistas, ¿vale? Más basadas en la realidad, en lo que es obvio, no tanto en el pensamiento o en la fantasía, ¿vale? Para ello hay que tener en cuenta el considerar los pensamientos como hipótesis. Un pensamiento es lo que es. No hemos visto nunca pensamiento andando por la calle, ¿verdad? No lo vemos. Este es un poco el quid del asunto, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuáles son los puntos importantes a cuestionar, ¿vale? Es decir, cuando me venga esa persona contándome esta ansiedad que siente ante absolutamente todas las cosas, ¿verdad? Y le vengan estos pensamientos, vamos a ver exactamente en qué nos tenemos que basar para poder cuestionar estas premisas que nos lanza la persona y así que ella se dé cuenta de estas distorsiones cognitivas, ¿no? De estos pensamientos irracionales. De hecho, cuando está más tiempo en consulta, las posteriores sesiones en el autorregistro, ¿no? ¿Os acordáis, verdad? De las columnas y demás. Hay una columna que se pone posteriormente, que posteriormente me refiero a la primera y a la segunda sesión, en la que vamos evaluando qué tipo de pensamiento suele tener esa persona. Y esa columna habla de identificar qué tipo de pensamiento es y de si lo ha cuestionado, ¿no? Y la persona se pone las preguntas que se ha podido hacer a sí misma para poder debatir ese pensamiento y no creérselo, ¿vale? A ver. Vais bien aquí en el chat, ¿no? Vale. Vamos a ver. La técnica que se utiliza para debatir los pensamientos negativos se llama reestructuración cognitiva, en la cual incluye técnicas como la flecha descendente, por ejemplo, que a través de preguntar, se llega a cuál es la creencia central de esa persona. Pues a lo mejor que no sirvo para nada, ¿vale? O que necesito tenerlo todo bajo control, ¿vale? Bueno, vamos a ver. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿En qué tenemos que poner atención para cuestionar los pensamientos? Y ahora vamos a ver ejemplos, ¿vale? Para que lo tengáis más claro si cabe. Bueno, primero tenemos que evaluar el grado de creencia en el pensamiento negativo. El grado de creencia es hasta qué punto la persona lo siente como suyo, ¿vale? Cuando una persona se cree su pensamiento, se llama o ocurre lo que se conoce como pensamiento egosintónico y cuando no, egodistónico, ¿vale? Es decir, le podemos preguntar, bueno, pero ¿estás segura al 100%, ¿no? de esto? ¿Hasta qué punto, ¿no? ¿Te crees tu preocupación? Luego, obtener las pruebas o datos favorables a este pensamiento y discutir si realmente son favorables. Muchas veces pueden no serlo. Es decir, qué datos hay a favor o en contra de ese pensamiento, ¿no? ¿Realmente esto te ha ocurrido? ¿Cuántas veces? ¿Vale? Puede ser maneras, ¿no? de preguntar. Buscar las pruebas contrarias al pensamiento. Es decir, ¿cuántas veces te ha pasado esto y cuántas veces no te ha pasado ese pensamiento? ¿Vale? Si creo que me solían despedir de cada trabajo, a ver, ¿realmente todos están despedidos? No, ¿no? Bueno, identificar anticipaciones e interpretaciones alternativas. Cuando ya la persona, nos acordamos, ¿verdad? Que al igual que estaban los pensamientos negativos, pues también estaban los pensamientos anticipatorios. Entonces es importante que nos centremos en identificarlas, ¿vale? Como os decía, buscar la anticipación o interpretación más probable según las pruebas existentes a favor y en contra de las distintas alternativas, ¿vale?
os pongo ahí que si se desea también se puede establecerse también en términos de cuantitativos, cualitativos, ¿no? La probabilidad de que las cosas ocurran como el cliente piensa, ¿no? O cree que puede pasar. Ahora vamos a ver ejemplos en los que vaya a ver qué preguntas le vamos a poder hacer en base a estos criterios, ¿vale? Bien. Evaluar el grado de creencia en la anticipación o interpretación alternativa seleccionada, ¿vale? De nuevo, lo mismo. ¿Hasta qué punto, no? Me lo estoy creyendo. Y evaluar de nuevo el grado de creencia en el pensamiento negativo, ¿vale? Importante tener en cuenta que el objetivo de esto es generar en esa persona un pensamiento alternativo al que siempre suele tener, ¿vale? Por eso resalta ahí la interpretación alternativa, que ya sería pues cuando la persona ya quiere ese cuestionamiento, ¿no? De sus propios pensamientos, pues ya es capaz de pensar, ¿no? Por ejemplo, si su primer pensamiento era siempre voy a tener ansiedad, pues su pensamiento alternativo, después de haberse cuestionado, sería, bueno, habrá veces que sienta ansiedad y otras que no, ¿vale? ¿No? En relación de pareja, ¿no? Cuando también viene alguien por ansiedad y dice, es que nadie nunca me va a querer, bueno, conocerás diferentes personas a lo largo de tu vida, ¿vale? Y no todas te van a querer de la misma manera. Puede ser ejemplo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis los ejemplos de preguntas que os decía, que creo que son prácticas y interesantes para lo que incluyáis en vuestra práctica diaria, ¿vale? La primera es, ¿no? En referido al grado de creencia de esa idea. Le podemos preguntar, bueno, ¿cómo sabes que sucederá este evento? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué datos hay para pensar que no pasará? ¿Qué razones tienes para creer que esto que piensa pasará? ¿Y son buenas esas razones? ¿Ha ocurrido alguna vez lo que piensa? ¿Y por qué no? ¿Vale? Una manera de que ya la persona ponga en tela de juicio esas preocupaciones que nos muestra, ¿vale? Mira, os pongo ahí también un ejemplo. Si la persona piensa que se quedará bloqueado en la entrevista para el puesto de trabajo y le causa ansiedad el hecho de pensarlo, le podemos preguntar, bueno, ¿has tenido experiencia en la que te hayas sentido bloqueado y haciendo el ridículo? ¿Y cómo sabes que estás haciendo el ridículo? Porque muchas veces, ¿no? Nos acordamos, ¿no? Sobre todo en la fobia social, hay mucha interpretación, mucho sesgo cognitivo, ¿no? No, porque esa persona se rascó la oreja. Ah, ¿y eso significa que esa persona siente vergüenza de ti? ¿Vale? Siempre, siempre, siempre estamos cuestionando. Ay, siempre estamos cuestionando, ¿vale? Más preguntas. ¿Y cuál es la probabilidad de que esté interpretando correctamente esta situación? ¿Hay otro modo de enfocar esto? ¿Existen otras interpretaciones alternativas? ¿Y cuál es la probabilidad de esas interpretaciones? Caso es que se dé cuenta que siempre es 50%, no conocemos el futuro, ¿vale? Más preguntas, ¿no? Perdón. Más preguntas, ¿no? Esto es importante. ¿Se está fijando metas poco realistas o inalcanzables? ¿No? Por ejemplo, tengo que rendir al máximo de mis capacidades todo el tiempo. O tengo que estar perfectamente tranquilo todo el tiempo. Tengo que estar absolutamente seguro de que no tengo cáncer, ¿no? Sobre todo en pensamientos hipocondríacos, ¿no? Joder, pues no podemos saber si tenemos cáncer o no, siempre. No lo podemos saber. O tenemos que estar siempre perfectamente tranquilos todo el tiempo. Bueno, sabemos que no, que la vida es cambio. Tengo que rendir al máximo de mis capacidades todo el tiempo, ¿no? Un pensamiento muy perfeccionista que genera ansiedad. Entonces cuestionarle esto y darle esas devoluciones, ¿no? Así siempre tienes que estarlo y cuando no lo está, entonces ¿qué pasa? Que me derrumbo, no sé qué. Luego entonces mejor aceptar, ¿no? Que no somos perfectos. Pensamiento alternativo. No siempre soy perfecto. No siempre ni nunca, vamos. Bueno, ahí bien por aquí, ¿no?
¿Está olvidando hechos pertinentes o sobreatendiendo a hechos no pertinentes? Esto sería los pensamientos de tipo de sobregeneralización, ¿verdad? Nos acordamos, ¿no? Por ejemplo, olvidando buenas ejecuciones anteriores al enfrentarse a una tarea difícil o cometiendo el siguiente error de representatividad. Como un amigo de mi edad ha muerto de un infarto, yo tendré también un ataque al corazón, ¿vale? Este pensamiento mágico y sobregeneralización. Si a él le pasa, pues a mí también me va a pasar, ¿vale? Es un gran error del pensamiento. No tenemos pruebas con ello. No es lógico pensar que si solo a una persona le pasa, a mí también me va a pasar. Podemos hablar de probabilidad, ¿no? Si tiene esa persona 50 años, pues sí, hay probabilidad, pero no es exacto, ¿no? Si esa persona tiene 20 años, pues con menos razones hay, ¿no? Para pensar esto. ¿Está pensando en términos de todo o nada? ¿O me sale perfecto o no me sale? Para romper este tipo de pensamiento dicotómico, lo que podéis hacer es como una dimensión, ¿no? Por ejemplo, al primer pensamiento puede dibujarse una línea de 10 centímetros con un extremo de le caigo muy bien, un punto medio, no le caigo ni bien ni mal, y otro extremo, le caigo muy mal. Y luego el cliente sitúa a la gente que conoce en esa escala y comprueba probablemente cómo la gente no se agrupa en los extremos, sino que cubre toda la escala. Esto aplicado a otros ejemplos puede ser, pues se me da mal esto, y siempre o nunca. Y veremos que hay veces en los que normalmente entre medio, ni súper, súper, súper mega bien, ni súper, 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 súper mal, ¿vale? O siempre estoy triste, una escala, ¿no? Con la tristeza. Normalmente estamos entre medio, ¿vale? Es una pregunta que ayuda mucho, ¿no? O sea, a iluminar, a obtener un insight de esa persona. ¿Le ayuda este pensamiento a conseguir su objetivo y a solucionar su problema? ¿Le ayuda esta forma de pensar a sentirse como quiere? No, obviamente no. Es un poco para que la persona identifique cuando ya le están viniendo estos pensamientos y pueda dialogar con ellos, incluso parar, porque le está haciendo muchísimo daño. Gran parte de los problemas vienen por la mente, ¿no? Y sus pensamientos. De hecho, en un estudio que se hizo, por ejemplo, de regulación emocional, las personas que tardan más en regularse emocionalmente, es decir, tienen una pobre regulación emocional, son personas pues que le meten muchísimo pensamiento, se cuestionan siempre las cosas, muy neuróticas, ¿verdad? Muy rumiantes. El pensamiento dificulta la, la regulación emocional y en definitiva nuestra salud mental, ¿vale? Cuando hay un exceso de raciocinio, ¿vale? Preguntas para examinar qué se podría hacer si lo que piensa fuera cierto. Esto también puede pasar. Si las cosas fueran así, ¿qué podrías hacer al respecto? ¿Cómo podrías hacer frente a esta situación, ¿no? En el tema del trabajo, bueno, es cierto que nos encontramos en una crisis. Pero bueno, ¿qué opciones hay? Porque otro pensamiento irracional es pensar que no, que nunca hay opciones o que siempre hay opciones. Bueno, no se trata de nunca ni siempre, sino a veces sí, a veces no. ¿Cómo podríamos hacer frente a la situación? ¿Qué me diría una persona importante para mí con el fin de ayudarme a afrontar la situación? Si la otra persona tuviera este pensamiento, ¿qué le diría yo para ayudarla a afrontar la situación? ¿Vale? Esto también es otra manera de preguntarle, bueno, si un amigo te contara esto, este pensamiento irracional que me estás contando, ¿no? Este que tú ya mismo ya estás detectando, ¿qué les contestaría? ¿Qué les preguntaría? ¿Vale? Bueno, entonces estas son maneras ya de ir cuestionando esta ansiedad, de ir llevándonos mejor con nuestra mente. Como os decía, el gran problema que tenemos es la mente y sus pensamientos irracionales, creencias del mundo que no son así, ¿vale? Muchos sesgos cognitivos, muchas distorsiones cognitivas. Bueno, vale. Y ya por último, os voy a explicar también dos programas de entrenamiento
de corte cognitivo, aunque también incluyen una parte conductual, ¿vale? Que también se usan a veces en terapia. Estas cuestiones que os he explicado, el tratamiento de Beck es muy centrado en ansiedad, ¿vale? Y dentro de la ansiedad, como veíamos, un autor se centraba más en la incertidumbre y otro autor se centraba más en la regulación emocional. ¿Cuál es mejor? Os estaréis preguntando. Ni uno ni otro. Hay varios tratamientos porque somos muchas personas en el mundo. Tenemos que ver cuál es el problema más importante en esa persona, si es regulación emocional o más de síntomas fisiológicos o más de síntomas de cognición, de errores del pensamiento, ¿vale? Que eso siempre suele estar. Bueno, el programa de entrenamiento de Dugas nos habla de 6 módulos, ¿vale? En el primer módulo hay una psicoeducación y entrenamiento en conciencia de la preocupación. Psicoeducación siempre hay, ¿vale? En el módulo 2 hay un reconocimiento de la incertidumbre y exposición conductual. Esta es la parte que os digo de conductual. Veremos ya la siguiente clase también un poquillo más de esto. En el módulo 3 hay una reevaluación de la utilidad de la preocupación. En el módulo 4 hay un entrenamiento en resolución de problemas. Y en el módulo 5 una exposición en imaginación. Y en el módulo 6 una prevención de recaídas. ¿Vale? Bueno, estas palabras suenan a chino. Vamos a ver qué significan. ¿Vale? Bueno, como os decía, en el módulo 1 hay una psicoeducación y entrenamiento en la conciencia de la preocupación. Recordad que para este autor lo más importante era el valor que se le daba a la preocupación, a la incertidumbre, ¿vale? Él dice, es importante que la persona tenga un papel activo durante el curso de la terapia, ¿vale? Esto se llama crear compromiso, ¿vale? Y se le dice a la persona, avanzamos en la medida en la que tú también te comprometas con nosotros, ¿vale? Le explicamos las bases conceptuales del trastorno y el tratamiento. Eso sí, aquí nos centramos más en decirle que parte del problema es que esa persona se preocupa demasiado y que le da mucho valor a la preocupación, que no se la cuestiona, ¿vale? Detectar los diferentes temas de preocupación y clasificarlos en 2 categorías. Si es preocupación sobre problemas actuales o si es preocupación sobre situaciones hipotéticas. La mayor parte pues, son preocupaciones sobre situaciones pues, hipotéticas, ¿vale? Bueno, tras esta primera fase de educarle, de nosotros también clasificar, ¿no?, qué tipo de preocupaciones son, llega el módulo 2, que es el reconocimiento de la incertidumbre y exposición conductual, ¿vale? Bueno, ¿cómo se trabaja en este módulo? Se le ayuda al paciente a entender la relación entre intolerancia a la incertidumbre y preocupación excesiva, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Reconocer las situaciones inductoras de la incertidumbre, pues que son inevitables, ¿vale? Es decir, le explicamos a la persona, mira, a más que tú no aceptes la incertidumbre, pues más te vas a preocupar. A más que te lleves mejor con la incertidumbre, pues menos te preocupa, porque aceptas que la vida es pues puro desconocimiento, ¿vale? Es así un poco como se lo explicamos a la persona, ¿vale? Luego, reconocer que las situaciones que me provocan incertidumbre pues son inevitables. Como os decía, la vida es incertidumbre. Pues no sabemos si a lo mejor la vacuna, por ejemplo, del coronavirus llegará en 2022, 2021, pues no lo sabemos, ¿vale? Luego, reconocer las distintas manifestaciones de la intolerancia a la incertidumbre, ¿vale? Pues hay veces que me muerdo las uñas, hay veces que pienso esto. Y buscar y experimentar situaciones que induzcan incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo o pedirle salida a alguien, ¿vale? En el módulo 3 lo que hacemos es reevaluar la utilidad de la preocupación, ¿vale? Identificamos las creencias positivas acerca de la utilidad de la preocupación y reestructuramos cognitivamente estas ideas, estas creencias. ¿Cómo? Con las preguntas que os ponía, que hemos estado viendo, ¿vale? Y los ejemplos. Luego también
entrenamos a la persona en resolución de problemas y en exposición en imaginación. Exposición en imaginación significa, aunque esto lo vamos a ver en la clase de mañana, es nosotros una vez que identificamos qué es lo que le crea esa ansiedad a la persona, y además hemos hecho una jerarquía, ¿no? Con qué estímulos pues, le puede crear más ansiedad quizá, ¿no? Un trabajo nuevo, una mudanza, ¿vale? Pues hacemos que las personas se expongan a ello en imaginación. Le decimos, bueno, cierra los ojos, respira, ahora imagínate que estás en este sitio de trabajo, que estás notando cómo las personas te miran, ¿vale? Y siempre focalizándose mucho en la respiración, para que esa persona asocie el imaginar esas situaciones, el estar en esas situaciones, ¿no? Que es lo más cerca de estar en vivo, a un estado pues, de relajación y óptimo, ¿vale? Reconocimiento de que las creencias son pensamientos y no hechos. Yo siempre le digo a las personas, bueno, lo decía ayer, ¿no? Poneros un boli e intentad pensar que lo cogéis, pero realmente no lo cogéis con vuestra mano, ¿vale? Esos son los pensamientos. Pensamientos. Experimentos conductuales de afrontamiento sobre situaciones de incertidumbre, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que después de que esa persona vea pues que no pasa nada, pues la ayudamos, ¿no? Y vamos valorando con ella. Entrenamiento en resolución de problemas, como os decía, ¿vale? Muchas veces las personas que nos vienen con ansiedad, pues dicen que tienen ansiedad, pero no saben de qué. ¿No? Es como si estuvieran bombardeadas por todos lados. Entonces les ayudamos a aclarar cuáles son cuáles son los problemas, porque muchas veces vemos cosas que son problemas, pero que realmente pues no lo son, ¿vale? Y aplicamos habilidades de resolución de problemas, ¿vale? Normalmente, pues, un ejemplo es el árbol de las soluciones, ¿vale? O a que le preguntamos, bueno, ¿qué está en tu mano hacer y qué no? Esto se llama el círculo de control, ¿vale? Que está en mi control, una zona en la que tengo un 50% de margen y otra zona, pues, que no controlo, ¿vale? Porque muchas veces, pues, queremos hacernos responsables de todo, pero no tenemos control de nuevo, ¿ves? Cosa que ya también veíamos en las primeras clases, ¿vale? Como os decía, dirigir al paciente a la resolución del problema a pesar de la incertidumbre, ¿vale? Y fijaos, no se trata de adquirir nuevas habilidades, sino de detectar los errores en la aplicación de cada uno de los pasos, ¿vale? Cuando le estamos enseñando a la persona cómo podemos resolver sus problemas, es que esa persona realmente lo entienda bien, ¿vale? E insistir en que tolerar la incertidumbre que acompaña en la resolución del problema esta es inherente, ¿no? Y por eso pongo ahí encontrar la mejor solución, no la solución perfecta. De nuevo, ¿vale? La exigencia de la perfección. Bueno, ya por último, como os decía, la exposición en imaginación, ¿vale? Que es, de nuevo, pues eso, ¿no? Pues plantear a la persona en la situación que le genera ansiedad, pues en imaginación, ¿no? Que le imagine, ¿no? Cómo estaría ahí, siempre con un estado de relajación, ¿vale? Para que asocie el estar relajado a esa situación, ¿vale? Que es lo más cercano, lo más parecido a lo que puede ser la vida real, ¿vale? Bueno. Ya por último es importante diferenciar entre caída y recaída. Es normal, es por probabilidad, suele pasar que las personas cuando terminan un tratamiento psicológico, pues a lo mejor pueden tener recaídas, ¿vale? Que es diferente a la caída. Caída es como si, para la persona que lo experimenta por primera vez, como si estuviera otra vez en el principio, ¿no? Jolines, llevaba una semana sin ansiedad y ahora me ha vuelto a entrar. No, eso se llama recaída y es normal, forma parte del cambio terapéutico, ¿vale? Bueno, como ya es casi la hora, vamos a dejar este segundo tipo de tratamiento, ¿vale? Lo veremos en la clase que viene, ¿vale? Y vamos a responder a las dudas que haya tenido de estos tratamientos que hemos visto de corte cognitivo, ¿vale? Voy a leer vuestro chat. A ver. Me dice una estudiante, un caso.
Una persona que tiene una relación de noviazgo en la que la ex de él es la mejor amiga de su hermana. Vale. La ex de él es la mejor amiga de su hermana. Vale. Hay un cumpleaños de la sobrina del novio en noviembre y ella supone que la ex irá, porque el año pasado ya asistió. Está ansiosa porque lo que más le molesta es que la familia de su novio aún se relacione con la del novio. Llora, se desespera solo con pensar eso y eso va a pasar en noviembre. ¿Qué puede hacer? Bueno, de nuevo la incertidumbre, no tenemos certeza absoluta de que esa persona pues vaya a asistir, ¿no? En este caso es resolución de problemas. Pues puedes preguntarle directamente, oye, ¿vas a asistir? La verdad es que me gustaría que no asistieras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando una persona nos viene por ansiedad, aunque sea este trastorno de ansiedad generalizada, tenemos que evaluar siempre a la persona en un contexto. Ve, por ejemplo, si tiene habilidades sociales sanas o buenas y una autoestima también se anota, ¿vale? En este caso, habilidades sociales, asertividad. Oye, vas a venir porque realmente a mí me gustaría que no viniera. Quizás para el cumpleaños que viene sí estoy preparada para verte. Por ejemplo, marcamos límites sanos, ¿vale? No sé si he respondido la duda. ¿Qué significa terapia de segunda generación? La terapia de primera generación eran terapias que se basaba puramente en lo conductual, ¿no? Yo os hablaba de Skinner, de Paulo, simplemente conducta. Y la conducta, lo veremos en la clase que viene, se basa en la exposición a aquello que me provoca ansiedad, ¿no? En el caso este que nos cuenta la compi de antes, pues quizá el primer paso sería ver a esa expareja en un contexto, por ejemplo, dando un paseo y luego pues verlo con más gente, ¿no? Una exposición gradual, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, esas son las terapias conductuales de primera generación. Luego están las de segunda generación, que es esta que os he contado, que son las cognitivas, ¿vale? Ahí entra también, recoge el bagaje de las de primera generación. Y luego están las de tercera generación, que son mindfulness, terapia de aceptación y compromiso, que esas terapias beben de lo cognitivo y conductual y también del humanismo, que es otra corriente en psicología que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, ¿vale? A ver. ¿Cómo evalúa el grado de creencia de un pensamiento disruptivo? Pensamiento disruptivo es aquel que irrumpe, ¿no? Bueno, le podemos preguntar cuando le viene ese pensamiento, pues qué hace luego, ¿no? Para ver de cuánto, ¿no? Se lo cree esa persona, ese pensamiento, ¿vale? Por favor, un ejercicio para que pueda superar la recaída. Es volver a practicar lo mismo. Esto es práctica, ¿vale? Psicoeducación, que la persona sepa que puede recaer, que es normal, ¿vale? Y práctica, práctica. ¿Podría explicar nuevamente la diferencia entre caída y recaída, por favor? Bueno, por ejemplo, en la caída ocurre pues, que esa persona no estaba en tratamiento psicológico. En la recaída sí estaba y simplemente pues les vuelven a aparecer estos síntomas, porque es normal. Puede haber una situación estresante, más estresante de lo normal, además con datos empíricos de que lo sean, ¿no? Por ejemplo, el cambio de un país a otro, por ejemplo, que suele generar ansiedad. Entonces ahí sí hablamos de recaída, ¿vale? Es que esa persona ya está en tratamiento psicológico y le pueden volver a ocurrir los síntomas porque forma parte del proceso del cambio terapéutico, ¿vale? Esto no es lineal, esto es siempre circular, ¿vale? ¿Qué técnicas se utiliza para debatir los pensamientos negativos ansiosos? Bueno, lo hemos estado viendo, la reestructuración cognitiva, ¿vale? Cuestionar, 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 ¿vale? Se puede profundizar muchísimo más, ¿vale? Pero bueno, creo que con que sepáis esto, que es lo importante y lo más general, está muy bien. ¿Cuáles son los tratamientos de primera generación? Bueno, pues lo que he explicado antes, muchísima exposición conductual, ¿vale?
¿cómo se puede utilizar la ACT en este trastorno? La ACT te refieres a aceptación y compromiso o activación conductual. ¿Es posible tener más de un tipo de ansiedad? Pues claro, la comorbilidad está ahí, ya lo vimos, ¿no? La clase pasada. ¿Qué ejercicio se puede realizar para que una persona reconozca sus pensamientos negativos? El autorregistro, ¿vale? O incluso en la misma terapia, en la misma sesión, darle la devolución de, hey, ¿te has dado cuenta que esto es un pensamiento negativo? ¿Vale? ¿Cómo diferenciar manías con los signos de tener ansiedad? Por ejemplo, comerse las uñas. Vale, cuidado, que las manías forman parte del trastorno de compulsión, ¿vale? Obsesivo compulsivo. Y es un signo de ansiedad. Quizás te estás refiriendo a una ansiedad normal, ¿no? Una ansiedad adaptativa, ¿no? Tenemos que ver el contexto de la persona, la frecuencia con que hace esas manías, ¿vale? La duración y cuánto afecta, ¿vale? Tengo una paciente de 21 años que cada vez que va a dar un parcial o un examen le genera demasiada ansiedad, al punto de saber la respuesta, tenerla en su cabeza, pero no la puede decir. Claro, porque hemos visto que la ansiedad bloquea, ¿vale? Quizás en este caso, además de trabajar la ansiedad, se podía trabajar la autoestima, ¿vale? Sobre las técnicas de resolución de problemas, ¿puedes mencionarlas nuevamente? Vale, hay muchas maneras de resolver problemas, ¿vale? Hay autores que hablan de una resolución de respuesta y una resolución más enfocada al cambio emocional, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Ahí lo vamos a ver más claro. ¿Cuántas sesiones promedio puede llevarse el tratamiento? Son unas 10, 11. El tratamiento cognitivo-conductual, ¿vale? Una mujer de 40 años está con un hombre menor con 2 hijos de pareja anteriores y siempre supone que no la ama tanto como a parejas anteriores. ¿Sería bueno confrontarlo? Claro, vamos a ver las pruebas, ¿no? Y vamos a ver ella en qué se fija. ¿Qué puedo hacer para no generar un nivel alto de ansiedad cuando vaya a irme del país? Bueno, técnica de visualización, imaginación que hemos visto antes. Puedes imaginarte ya yéndote de tu país, montándote en el avión y siempre acudiendo a la respiración, ¿vale? Respirando. Si todos los que estamos aquí presentes en la sala, hacemos una inspiración profunda, hacela conmigo. 1, 2, 3. Seguramente notaréis cómo vuestro cuerpo está como más desactivado, ¿vale? Son técnicas que también veremos en la siguiente clase, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudar a una persona con TAG a desarrollar una red de apoyo, ya que por el nivel de su sintomatología ha llegado a tener una ideación suicida? Desarrollar una red de apoyo, enseñándole habilidades sociales, por ejemplo, para que pueda pedir ayuda, ¿vale? Normalizando que puede sentir ansiedad y sobre todo de cara al futuro. La ansiedad no va a desaparecer. ¿Cómo trabajar la ansiedad en niños de 4 años? Hay técnicas muy chulas basadas, por ejemplo, en marionetas. Cuando tenemos que explicar las cosas, usar las marionetas, muñecos, porque los niños así se sienten más identificados, ¿vale? Y siempre jugando mucho con las imágenes, ¿vale? De todos modos, sería, me imagino que trastorno por ansiedad, por separación, ¿no? Ahí también podemos trabajar con los padres. Cuando vienen niños a consulta, nuestros coterapeutas son los padres. Entonces, tenemos que enseñar a los padres cómo hacer una buena economía de ficha, un sistema de refuerzo, ¿vale? ¿Qué grado de dificultad se presenta con una paciente oposicionista a la hora de intentar reestructurar? Al oposicionista desafiante, pues que es un poquillo antisocial, ¿no? Bueno, va a depender del grado de alianza terapéutica que hayamos conseguido con esa persona. De eso va a depender, ¿vale? ¿Y cómo podemos ayudar, supongo, ¿no? A las personas que no pueden hablar en público, que esto les genera mucha ansiedad? De nuevo, respirar, pensar de que no lo vas a hacer perfecto, reconocer que estás teniendo ansiedad, ¿vale? Y hay una técnica que yo no usé con una paciente, ¿no? Que es esto, liga, creo que se llama, ¿no? En México. Cada vez que esa persona notaba que ella estaba hablando demasiado rápido porque ya sentía, ¿no?, los síntomas de la ansiedad, ella hacía así. No estaba hablando y ya
así ella se acordaba de que tenía que hablar como más lento, ¿vale? Es una técnica así muy tonta, ¿no? Pero puede servir. O mirar la comilla y ya pensar, venga, respira. Vale. Mm, 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 mm. El pánico escénico también es por ansiedad, claro. Trastorno de pánico, ansiedad. Venga, más casos. Hay una señora que hace 4 semanas atrás ha desarrollado un problema conductual que comienza a hacer que se ahoga, comienza la palpitación, la sudoración, temblores en el cuerpo, cada vez que su única hija le menciona que se va a casar. La hija ya se casó y cada vez que tiene una conversación con la hija comienza con lo mismo. Ahora no habla ni con la hija ni con el yerno, solo pasa llorando y menciona que se va a echar al abandono. Bueno, aquí a lo mejor más que ansiedad, además de los síntomas, también hay un poco una dependencia, ¿no? De la madre a la hija en este caso, ¿no? Había que trabajar un poco el vínculo. Y esto se puede trabajar mediante el apego, que esto también daría para otro curso, ¿vale? Los trastornos del apego. Quizá a la mamá también la abandonaron cuando era pequeña, ¿no? Y siente esa herida, esa carencia emocional, ¿vale? No trabajaría el vínculo madre-hija. Y en que la mujer esta, pues también tenga más mundo interior, ¿no? Aficiones, hobby, y no solo sea todo con su hija. Bueno, os doy pinceladas, ¿eh? No conozco los casos al 100%. Os doy orientaciones, ¿vale? A ver, más cosillas. Dicen por aquí el nido vacío, claro, seguramente sea la única hija que tiene y echa de menos cuando se vaya. ¿Vale? Más preguntillas. Me dicen, quisiera por favor conocer también sobre la técnica de solución de problemas del árbol. Sí. Esto es que cuando la persona nos viene con el problema, ¿vale? Como por ejemplo, no voy a encontrar trabajo. Bueno, pues empezamos ya a hacer, poner diferentes alternativas, ¿no? Y son como ramificaciones que le damos, ¿no? De soluciones a ese problema. Bueno, pero ¿has probado echar currículum? Sí, no, sí, vale. ¿Lo he echado en esta página? Sí, no, vale. Y vas poco a poco estableciendo como ese plan de acción, esa línea de actuación, ¿vale? Me estáis preguntando por las diapositivas, no, no están subidas, ¿vale? Pero las subiremos en breve, no os preocupéis. Al correo he contestado las preguntas que me habéis mandado en referente al tema puramente académico, no al funcionamiento de la plataforma, ¿vale? A ver, más preguntillas. ¿Cómo puedo utilizar la aceptación y compromiso en este trastorno? Bueno, es una terapia, como os decía, de tercera generación. Y una manera de usar la terapia de aceptación y compromiso sería cambiando la manera de relacionarse con esos pensamientos. En vez de debatirlo, pues la manera en que te relacionas con ellos, ¿vale? Como os he dicho, si nos queda tiempo en la clase de mañana, pues os contaré un poquillo más sobre la terapia de tercera generación, ¿vale? Que veo que os interesa. Me dicen por aquí, para trabajar fobias específicas, jerarquizar. Por ejemplo, si le dan miedo a las arañas, podemos establecer una jerarquía, ¿no? Para presentarle ese estímulo que es la araña a esa persona. Esa jerarquía puede ser primero enseñarle a hablar sobre las arañas simplemente, ¿vale? Luego enseñar una foto en blanco y negro, ¿vale? Luego ya quizás una foto a color, luego ver un vídeo, ¿vale? Poco a poco, que la persona se va exponiendo a ese estímulo a medida que le vamos enseñando técnicas en respiración y en relajación, ¿vale? ¿Cómo detectar si al paciente le conviene más la reestructuración cognitiva o la terapia de aceptación y compromiso? Viendo cómo reacciona al tratamiento. Si uno de los problemas que tiene la reestructuración cognitiva es que hay personas pues, que son poco introspectivas, que no tienden a cuestionarse, entonces trabajamos más la aceptación, ¿vale? Un niño de 10 años que sigue orinándose en sus pantalones, ¿se puede decir que tiene ansiedad? Bueno, depende. Eso se llama la enuresis nocturna o diurna, ¿vale? También puede ser de origen biológico esa enfermedad.
lo que más se suele usar son un tratamiento pues que es de tipo una mantita que da un pequeño calambre cada vez que el niño orina en la cama. Aunque bueno, podemos también hacerle una educación en levantarle, bueno, el tratamiento psicológico en este caso es que el niño reconozca cuando se está haciendo pipí, cuando se está orinando, y le enseñamos cómo funcionan los músculos de la vejiga. Y estando con ellos en el baño, le enseñamos a que si lo aprieta puede cortar la micción, si lo relaja puede continuar, para que identifique cuando ya está notando esas sensaciones de contracción de que se está haciendo pipí y pueda irse al baño, ¿vale? Ahí estamos, neuresis secundaria y neuresis primaria, ¿vale? Tengo un amigo que tiene años muriéndose las uñas. ¿Qué opción sería la más recomendable para cambiar este hábito? Bueno, habría que identificar, ¿no? El por qué se muerde las uñas, qué es exactamente lo que le provoca esa conducta. Y psicoeducación, ¿vale? O incluso en las farmacias creo que venden un tipo, ¿no? De gel que sabe muy mal cada vez que se las muerden, ¿vale? Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho con la clase. Yo siempre me lo paso muy bien explicando y respondiendo a vuestras dudas, ¿vale? Nos vemos mañana, que es la última clase en la que veremos, mira, la técnica del Jacobson, por ejemplo, con la técnica de relajación, la vamos a ver la semana que viene, ¿vale? Bueno, besitos y un abrazo a todos. Buenas noches.